A esta hora de la mañana saludamos al señor ministro de Turismo, al magíster Niels Olsen. Primera vez lo veo en la palestra política, en la palestra del sector público, y le consulto, ¿no? ¿Cuál ha sido para él la afectación positiva, negativa, de estar por primera vez en el sector público, toda vez que este apellido proviene del sector agropecuario? Y este apellido está identificado con la ganadería. Y este es el sector privado. Y llega acá al sector público a un ministerio que está precisamente en ruinas, producto de la pandemia y producto también de la historia. Todos los gobiernos antes de la pandemia han dicho que van a estimular al sector turismo. Y luego llega la pandemia y la actividad turística Se apagó. se apagó. Se apagó. Y no voy a decir se apagó porque siempre he dicho que el turismo es una industria sin chimenea. Pero la ha recibido o se ha encontrado con este ministerio en ruinas. Vea usted, ministro, este marco que no es precisamente el mejor. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Usted tiene la palabra, ministro. Bienvenido. Muchas gracias, Clever. Buenos días, Luis. Un honor estar aquí con ustedes. Bueno, sí, definitivamente la pandemia, la industria la que más afectó fue el sector turístico. Y cuando el señor presidente me invitó a ser parte de su gabinete, yo sabía que no iba a ser nada fácil, porque teníamos que levantar a básicamente un muerto. Eh, Ahora, lo importante es que el sector turístico se está reactivando. Desde el 24 de mayo que tomamos la posta, hemos trabajado inalcanzablemente para poder acelerar el proceso de reactivación y una de las acciones que nos permitió acelerar esta reactivación fue poder vacunar al sector turístico de manera prioritaria. Hemos vacunado a más de 95.000 colaboradores del sector turístico de manera prioritaria y además el plan de vacunación 900 ya se cumplió también. Esto ha permitido que nos bajen los niveles de seguridad, por ejemplo, de Estados Unidos a Ecuador. Además, hemos activado una campaña de promoción para turismo interno, activado la policía turística en Guayaquil, Quito y Cuenca, entre otras acciones. Ahora, debo decirle que por lo menos la anterior ministra de Turismo no le daba la cara a los medios de comunicación. No sé si le tenía temor, pavor, qué sé yo. Y yo me alegro que usted esté dialogando con los medios de comunicación, porque de esa manera usted llega a la ciudadanía. Y sí, fue un acierto lo de la decisión del gobierno de vacunar especialmente a la población de la provincia insular de Galápagos. Un acierto. Y no hay que desmayar. Y el presidente no ha desmayado y ya finalmente firmó el decreto donde elimina el impuesto a la salida de divisas, particularmente para los pasajes aéreos y para los fletes marítimos. Esa decisión es un estímulo para usted como funcionario, pero ahí no queda todo. ¿Qué más está haciendo usted como ministro de Estado para reactivar
el sector, el Ministerio de Turismo, porque como es de conocimiento público y con un mundo globalizado, sabemos, por ejemplo, que Cuba depende mucho del concepto de ingresos de divisas por el turismo, que España vive también una buena parte de su presupuesto de ingresos del turismo, que México ni se diga, el propio Estados Unidos, la propia Francia, mi estimado ministro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, bueno, aquí hay mucho trabajo por hacer, definitivamente. Nosotros en Ecuador, el sector turístico está como en tercer lugar de aportación al PIB del país, después del camarón y del banano. Ahora estamos en el puesto noveno, todavía hay mucho espacio que recuperar. Ahora, quisiera hacer una aclaración. El presidente firmó un decreto para la eliminación del 5% del ISD a las aerolíneas extranjeras. Y esto es con el objetivo de mejorar la competitividad y la conectividad del país y potencialmente firmar un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. Seguramente muchos han de preguntar, ¿y esto en qué va a beneficiar a los ecuatorianos? Y aquí lo importante es aclarar que Estados Unidos y Ecuador tienen una frecuencia máxima, tienen un número de frecuencias máxima de 120, de las cuales ya están casi ocupadas todas. Es decir, si queremos una nueva aerolínea que vuele de Estados Unidos a Ecuador, Estados Unidos nos dice, Ecuador, voy a dar el permiso, sin embargo necesitamos firmar acuerdos de cielos abiertos para eliminar ese techo. Entonces, para poder mejorar la conectividad del país es indispensable firmar un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. Este tipo de acuerdos, otros países como Colombia, Perú, Costa Rica lo han firmado desde la década de los 90. Entonces ya se pueden imaginar ustedes cuánto tiempo y espacio tenemos que recuperar para poder mejorar la competitividad. Ecuador hasta la fecha está en los últimos lugares de competitividad aeronáutica de la región. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos muchos proyectos sobre la mesa en este momento. El siguiente es una misión comercial a Estados Unidos con el trade privado, es decir, con tour operadores ecuatorianos para visitar Estados Unidos. Visitaremos 10 ciudades, nos vamos a reunir con más de 100 compradores. ¿Quiénes son los compradores? Son mayoristas, tour operadores que comercializan Ecuador o que comercializan Latinoamérica. Estamos trabajando en la visa nómada para poder inyectar divisas frescas a nuestra economía. Estamos trabajando en varias reformas para la ley de crear oportunidades. Estamos, bueno, continuando con la policía turística, entre otros proyectos importantísimos que son para reactivar nuestra economía. 7 de la mañana, 16 minutos, dialogando aquí en Huancavelica 830M con el magíster Niels Olsen. Él es el ministro de Turismo de acá del Ecuador. Sí, buena idea, pero podríamos hacer un poco más, ministro. ¿Qué tal si acá en el Ecuador, cuando vamos a un restaurante o a un hotel de huésped, nos cobran el 10% por servicio? Y en otros países, como usted conoce, la propina que se llama, o el servicio, está a potestad del cliente. Si ese cliente ha sido bien atendido, entonces mínimo le deja el 10% del total de la factura. Acá nos atienden mal y seguimos pagando el 10%. El otro particular, ministro, es cómo logramos que el impuesto llamado IVA, el impuesto al valor agregado, pueda bajar en ese sector, en el turismo. Me invento, así como en Turquía. Porque Turquía tiene muchos turistas, no solamente porque Estambul es una linda ciudad, no, sino porque
el IVA es 6%. ¿Y por qué no bajarlo, ministro, también el IVA? Usted. Bueno, yo como ministro de Turismo no tengo la competencia para bajar el Definitivamente, IVA. no, no, no. Usted puede gestionar, nada más. Claro, exactamente. Y según las leyes ecuatorianas no podemos tener IVA diferenciado. Entonces, eso es un tema que habrá que tratarlo con legislativo eh, para poder cambiar las leyes ecuatorianas. Pero en teoría no se puede tener, digamos, turismo 6% y otras áreas el 12%, por ejemplo. En todo caso, lo que usted está proponiendo definitivamente es una buena idea. Y lo que nosotros sí estamos proponiendo es, para mejorar la competitividad ante los países vecinos, es que los turistas que lleguen extranjeros, que lleguen a hospedarse a Ecuador, tengan IVA 0% en los hoteles al presentar su pasaporte. Y esto ya está permitido por la ley, pero no existe el modelo para ejecutarlo. Y lo que estamos trabajando en este momento con el SRI es poder trabajar en un modelo para poder desarrollar la plataforma y que esto sea posible, tal como lo hace Perú y Colombia. Respecto al 10% que usted menciona en los restaurantes y hoteles en Ecuador, este 10% se cobra únicamente en los hoteles de primera y segunda categoría y lo mismo con los restaurantes. Pero definitivamente es un tema que hay que poner sobre la mesa y hay que discutirlo junto al sector privado para ver cómo se sentirían ellos modificando este reglamento. Yo estoy completamente de acuerdo con usted que debe ser opcional. Sin embargo, es importante escuchar a todos los actores de la industria para tomar una decisión escuchándolo a todos. Sí, 7 de la mañana, 20 minutos. Hay que escuchar, hay que socializar, pero ahora que se va a hacer se proyecta enviar la reforma tributaria, a lo mejor aprovechar ahí, a lo mejor. Bueno, claro, lo del 10%, eso no es legislativo, No, eso no, definitivamente. no. Eso no es. Sí, claro, el 10% es, la reglamentación que tenemos dentro del Ministerio de Turismo. Correcto, pero sí el IVA diferenciado, sí. Pero bueno, en todo caso, las ideas están ahí y lo importante, señor ministro, es hacer atractivo al Ecuador, no solamente por su naturaleza, porque tenemos una diversidad, el Ecuador es diverso, eso no tengo no hay ninguna duda. Es más, los extranjeros o el resto del mundo ya más o menos tienen idea que acá en el Ecuador hay playas, que hay volcanes, que hay de todo. Por ahí no está el asunto. El asunto está en abaratar la estadía de ese o de esos turistas. Porque hacer turismo en el Ecuador, estimado ministro, es oneroso al momento. Mi compañero, el licenciado Luis Alberto Vida de la Rosa, se incorpora al diálogo. Usted. Gracias, economista. Buenos días para el señor ministro Niels Olsen. Así como economía procura reformas tributarias, educación también procura reformas a la ley orgánica de educación superior, intercultural, incluso los demás sectores. Turismo tiene una ley que ya tiene buen tiempo y que necesita reformas también. ¿Qué ha pasado o qué comentarios tiene en torno a las mesas que se conformaron con varias personalidades, incluso hasta con entendidos en materia turística del exterior? Claro, nosotros la primera quincena de junio armamos una comisión ad honorem para la creación de la nueva ley orgánica de turismo del país. Queremos tener la ley más simple, moderna, contemporánea de la región. Y además hemos abierto el diálogo con la ciudadanía a través de la página web de turismo.gov.es, donde ya hemos recibido más de 200 aportaciones de la sociedad civil, además de las reuniones que hemos mantenido con las cámaras, gremios, asociaciones y diferentes sectores a través de reuniones virtuales semanales. La primera semana de octubre, esta comisión me va a presentar el borrador para luego revisarlo y una vez aprobado será entregado al señor presidente de la República.
Bueno, y respecto a la ley de la reforma tributaria que se está trabajando en este momento, que nosotros como Ministerio de Turismo hemos propuesto 5 reformas que dentro de los próximos días las vamos a compartir con ustedes. Señor ministro, el mes de agosto fue considerado como el mes de las haciendas y usted está relacionado a este tema. ¿Qué se hizo y qué se ha quedado, por ejemplo, institucionalizado, teniendo en cuenta que también hay que conversar mucho con los gobiernos autónomos descentralizados porque hay varios proyectos que se pueden lograr con ellos? Por ejemplo, mire que usted que Richard Carapaz nos pone ahora a bicicletear, se puede prácticamente desarrollar el ciclismo turístico con estas asociaciones, estos clubes de ciclismo que existen acá en el país. Bueno, nosotros cuando tomamos la posta en el Ministerio de Turismo, una de las primeras acciones que hicimos fue reunirnos con las cámaras, asociaciones, gremios y con la sociedad civil para escuchar qué era lo que más necesitaba en este momento. Una de las 3 cosas principales que requería el sector era seguridad, en el sentido que necesitaba la vacunación. Segundo, necesitaba la seguridad con la policía turística. Y tercero, promoción. Y sabiendo que a nivel internacional y nacional la tendencia era salir al campo, salir a la naturaleza, lo que primero se estaba activando dentro del turismo era el turismo rural, declaramos agosto como el mes de las haciendas y turismo rural del país. Hicimos algunas actividades como viajes de prensa, viajes de familiarización con turoperadores para que conozcan nuevos productos en la ruralidad. Hicimos 3 viajes de prensa en el mes, tuvo buena acogida, buena reactivación la campaña y además los resultados fueron muy positivos. Respecto a unirse a esfuerzos como el turismo en bicicleta, claro, por supuesto, siempre y cuando sea a través de un turoperador o con guías certificados para poder lograrlo y tener un buen control de las mismas. El Ministerio de Turismo estaba con las puertas abiertas para escuchar todas las ideas y poder ejecutarlas. 7 de la mañana, 25 minutos en Ecuador continental. Oiga, señor ministro, ¿qué sabe usted del tren turístico? ¿Qué conoce? Yo sé que a lo mejor a usted no le compete, a lo mejor le compete al Ministerio de Obras Públicas, pero el Ecuador es uno solo y ese tren se rehabilitó con la idea de promocionar el turismo. ¿Usted tiene algún conocimiento al respecto? Sí, efectivamente el vocero oficial es el ministro Marcelo Cabrera, el ministro de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, yo le puedo comentar en qué estamos en este momento. Desde el gobierno anterior, la empresa pública se viene liquidando y aquí no quiero que se preste para malinterpretaciones. Lo que se está liquidando son bienes no productivos y bienes que no tienen nada que ver con la operación férrea. ¿Cuáles son esos? Desde resmas de papel, cartuchos de impresora, computadoras, escritorios, cámaras fotográficas, terrenos que no tienen nada que ver con la operación férrea, y esto ha causado varias veces indignación en los ecuatorianos porque la comunicación de la liquidadora no ha sido la mejor y eso hay que admitirlo. Ahora, es compromiso de este gobierno poder rehabilitar este producto. Es un tema muy sensible y justamente, y de manera muy justa lo es, porque creo que este producto lo tenemos muy cerca del corazón todos los ecuatorianos y es una gran manera de dinamizar la economía en las comunidades aledañas de la línea férrea. En este momento, y seguramente unos se han de preguntar, pero ¿por qué se está liquidando la empresa si los bienes no productivos si es que se quiere reactivar? Porque tiene muchos pasivos. ¿Cuáles son los pasivos? Le debe sueldos, jubilaciones, liquidaciones a sus ex empleados, le debe a sus proveedores, tiene que devolver dinero de los boletos que no se utilizaron de los clientes que ya los habían comprado, entre otras cosas. Ahora, hay interés de varias empresas nacionales e internacionales en formar parte de una posible APP, Alianza Público-Privada, donde el Ecuador estaría asociándose con un operador privado por un tiempo determinado para que al Ecuador le genere renta y no gastos como era en el pasado, que a los ecuatorianos contribuyentes nos costaba millones de dólares anuales en mantener esta operación. Y no debería ser así, debería tener un modelo sostenible socialmente, económicamente y ambientalmente.
El siguiente paso será declarar el proyecto de interés público y para eso las empresas interesadas tienen que presentar varios documentos y entiendo que varias empresas ya están trabajando en esos documentos para poder presentarlos. 7:28. Mire cómo es la tecnología. Un oyente desde New York. El amigo Memo Ochoa nos dice, bueno, acá en New York es optativo, o es el 15% o es el 10% para la propina, dependiendo del servicio. Es correcto. Ahora, señor ministro, ya está bien. El gobierno central que preside don Guillermo Lasso está haciendo todo lo posible para rehabilitar, reactivar el sector turismo. Su ministro está también al pie del cañón, como se dice. La pregunta a usted, señor ministro, ¿qué están haciendo los alcaldes, los prefectos, para coadyuvar y fortalecer esta gestión de parte del gobierno y una vez por todas, pues, reactivar al sector turismo en todas partes del Ecuador? Claro, en este momento existen esfuerzos aislados entre el Ejecutivo y los alcaldes, pero nosotros en el Ministerio de Turismo estamos trabajando en un plan de turismo 2025, donde queremos compartirles a todos los alcaldes, prefectos, a los ecuatorianos, a la academia, al sector privado, y contarles cómo queremos posicionar al Ecuador de aquí al 2025, cuáles serán nuestros objetivos que queremos lograr y cuáles serán las acciones que vamos a tomar para lograr esos objetivos. Yo creo que una vez que presentemos este plan de turismo, vamos a poder trabajar en equipo con las alcaldías, con las prefecturas, para estar todos remando hacia un mismo destino. Porque un problema que hemos tenido en el pasado es que todos están trabajando en su propio plan y no están articulados. Y creo que este es el momento, estamos viendo un nuevo capítulo del país, el gobierno del encuentro, y creo que cuando trabajamos juntos podemos lograr grandes cosas. Y el plan de vacunación es un ejemplo de ello. Cuando el sector privado, el público, la academia se unen, podemos lograr grandes cosas. Y así como en el sector de la prensa, el sector de la comunicación, los medios de comunicación, tenemos que contratar a periodistas. ¿Por qué no lo hacemos también en el sector turismo? Porque yo he hablado con varias personas y les he preguntado, ¿y usted de qué se graduó en la universidad? Yo soy licenciado o licenciada en turismo, pero lo que está haciendo en estos momentos usted no tiene nada que ver con su profesión. Bueno, tengo que trabajar para vivir. Porque si bien es cierto, no hay que esto exigir, obligar, pero sí darle preferencia a los profesionales que se han preparado casualmente para esta actividad, señor ministro. Bueno, yo realmente creo en la libertad de poder escoger y no le veo positivo obligar al sector privado a tener que contratar a personas que son licenciadas en turismo. Creo que eso no sería sostenible. Como idea podría sonar muy bonito, pero en la práctica no va a funcionar. Y le pongo un ejemplo. Turismo rural. ¿Cómo le decimos a las fincas o haciendas rurales o cualquier hotel que está en la ruralidad que tiene que emplear a únicamente personas licenciadas en turismo, cuando en su sector, en su ruralidad, lo más probable es que no encuentre ese número de postulantes? Por supuesto que si nos vamos a la ciudad, vamos a encontrar más personas graduadas en turismo. Pero yo creo en la capacidad de cada uno. Hay personas que no han tenido la oportunidad de ir a la universidad y que pueden tener una gran carrera profesional en el sector hospitalario, como bartenders, cocineros, limpieza, recepcionista, entre otras cosas. Ahora, hay otras profesiones dentro del sector turístico que sí necesitan tener una certificación, como por ejemplo los guías o los transportistas de turismo, tener una licencia profesional. Sí, yo coincido con usted. No, aquí no hay que obligar a nada. No. Yo digo,
darle preferencia, que es otra cosa. A ver si... Bueno, yo creo que eso naturalmente se da porque cuando un empresario está buscando postulantes para un puesto, va a haber currículums y quien sea que tenga experiencia o educación en turismo va a tener preferencia sobre el que no lo tiene. Y creo que eso se da naturalmente de una forma muy orgánica. Muy bien, señor ministro, hemos tenido el gusto de saludarlo y de que usted le informe a los oyentes de Huancavelica 830 AM de sus actividades y sus expectativas con el sector turismo. Le agradezco a nombre de todos los oyentes y que le vaya bien, ¿ah? Muchísimas gracias por la invitación y Buen que tengan día. un excelente día. Buen día. Igualmente. Bueno.